Hello, good afternoon, students. Vamos a esperar unos minutitos ya que se vayan conectando sus compañeras. Good afternoon, everyone. Ya, chicos, ahora sí empecemos. Good afternoon, everyone. Again. Vamos a empezar con este temita, el tema número 7. It's topic number 7, our topic number 7. En este caso, chicos, les aclaro, esto no va a ser tema para este examen. Ya, chicos, esto no viene para este examen. Esto ya viene para su segundo examen. Entonces, para su primer examen que va a ser este domingo, solamente este tema número 6 hasta el uso de was and where. Y chicos, was and where. eh, ya saben que esto viene a ser el pasado del verbo be, no el verbo ser, estar, pero en el pasado. Yo fui, yo estuve, ella fue, ella estuvo, nosotros fuimos, nosotros estuvimos, ¿no? That's it. Para los que no pudieron conectarse al repaso que hubo el día sábado, que fue el día sábado, las respuestas de la práctica que resolvimos está en la plataforma. Entonces pueden ir comparando si tienen alguna duda. Está en la plataforma. Y chicos, vamos a empezar ahora sí con este tema. La semana pasada ya hablamos un poquito de este tema. Solamente nos enfocamos al verbo be, ¿no? Que dijimos que este es un verbo súper irregular porque ya saben que el verbo be en el presente, am, is and are. En el pasado, was y were. Cambió totalmente, ¿no? Pero ahora vamos a hablar de otros verbos. El verbo hablar, el verbo escuchar, estudiar, leer, etcétera. ¿Ya, chicos? ¿Qué son estos verbitos? Así como en el español yo cambio cuando estoy hablando en el presente, en el pasado, vamos a conjugar a estos verbos. De la misma manera tenemos que conjugarlos en el inglés, ¿no? En el español yo digo, yo tomo agua, yo tomo agua. Ok. En el pasado será yo tomé agua. Tomo, tomé. ¿Ven? Yo escribo una carta. Yo escribo una carta. En el pasado yo escribí una carta. ¿Ven? El verbo se conjuga, ¿no es cierto? Estoy conjugándolo en el presente, lo estoy conjugando en el pasado. Recuerden que hablar del pasado simple es hablar de una acción que empezó pero que también terminó, que ya fue esta acción, que ya no está presente, nunca más, porque ya terminó. Tuvo su inicio, pero también tuvo su fin. ¿Ya, chicos? Y también les dije que hablar del pasado no simplemente es hablar de historia, no de lo que pasó hace 100 años, 200 años, no. Están hablando, quieren hablar del pasado, fue su última clase. Supongamos que han tenido, o qué clase tuvieron antes de inglés, chicos. ¿Qué clase tuvieron antes de inglés? ¿Qué curso? Ética, Miss. ¿Aritmética? Sí. Ok, tuvieron aritmética. Entonces, eso ya forma parte de su pasado, porque la clase de aritmética ya fue. Ven, ya terminó. Ahora están en la clase de inglés. No estamos hablando del pasado. Entonces, chicos, en este tiempo vamos a aprender a diferenciar dos tipos de verbos. El primer, el primer grupito de verbos es este. A ver, permítanme un minuto. Son los verbos irregulares. No, perdón, regulares. Vamos a empezar con estos verbos. Los verbos regulares. ¿Ya? ¿Cuáles son los verbos regulares? Aquellos verbos que tienen una regla, siguen una regla. En este caso estamos hablando, por ejemplo, del verbo accept, que es el verbo aceptar en español, ¿no?
quiere decir yo acepto una cita. Ok, I accept a date. Esto es presente. Pero ¿qué pasa si esta acción pasó el día de ayer? Y el día de antes de ayer. Vamos a decir que me invitaron y yo ya dije, está bien, ¿por qué no? Acepté una cita antes de ayer. Aquí ya no voy a utilizar este verbo. Esto lo utilizo en el presente. Pero en el pasado voy a utilizar este verbo. I accepted a date the day before yesterday. ¿Ven? Yo acepté una cita el día de antes de ayer. Vamos a conjugar al verbo. Pero vuelvo a repetir, ¿cuáles son los verbos regulares? Aquellos verbos que siguen una regla. ¿Cuál es esta regla? La terminación, el sufijo. ¿Cómo termina? Pueden fijarse que todos estos verbitos tienen una misma regla, que es el ed. ¿Ven? Id. Id hasta el final, chicos. No voy a cansar de subrayar todo esto. Id. Esta es la regla en general para los verbos regulares. Ya es el id, tal cual. Dicen que estos verbos son los que siguen una reglita. El día de hoy nos vamos a enfocar en la segunda columna, ya esta columna. Esta columnita, el pasado participio, no la toquen todavía. Si quieren ir aprendiendo, genial, genial, genialísimo, chicos. Pero no son los verbos que vamos a utilizar el día de hoy. Esto todavía es para la semana número 9, si no me equivoco. Me falta un tema más que es el futuro, future, y luego recién hablamos del present perfect, donde utilizamos el pasado participio. ¿Ya? Aún no. El día de hoy solamente es pasado simple. Pasado simple, un hecho que empezó, pero también terminó. Forma parte de mi pasado. ¿Ya, chicos? Y como les decía, Miss, ¿y por qué dice ed? ¿Por qué dice ed? No entiendo. Ok, esto se refiere al sonido que va a adoptar este término. No cómo voy a leer esta palabra, no va a ser tal cual, no, accepted, counted, dated, ended, expected. No, suena un poquito tosco. En este caso, estos verbitos tienen una terminación que es el ed. Voy a pronunciarlo como accepted, admitted, counted, needed, ended, started. ¿Sí? Como con una ed, no tan fuerte como una ed. ¿Ya? Ahí lo tienen. Tienen aquí la primera listita de verbos regulares. Ahora tenemos a los verbos regulares también, pero que tienen la última, ¿cómo se pronuncia? Esto es un poquito más fuerte, con la letra T, ya no una ed. Ya no voy a decir asked, ¿no? Ahora voy a decir asked. ¿Y así? Y no voy a decir cook it, ¿no? Ahora termina como una T, cooked, más fuerte, como una T, cooked. ¿Y sí? Ahí lo tienen. Pero siguen siendo verbos regulares, sí, porque sigue siendo el último sufijo, una ed. ¿Ven? Siguen siendo verbos regulares. También tenemos a la última listita que son de la terminación de. Ya no suena ni como una ed ni como una T, sino como una T, ¿no? Answered, arrived, belonged, cleaned, y sí, climbed. ¿Ven? También terminan en ed, sí, siguen siendo verbos regulares. Chicos? En palabras cortas, verbos regulares porque siguen una regla. La regla general es el ed como sufijo. ¿Ok? Ahora vamos a ver cuáles son los verbos irregulares. Esta listita son los verbos irregulares. Esta listita que está aquí. ¿Ok? ¿Cuáles son aquellos verbos irregulares? Son los verbos rebeldes, chicos. ¿Por qué rebeldes, Miss? Porque no quieren seguir reglas. Estos verbos no tienen una regla que dicen, ¿no? Como por ejemplo los regulares, ed al final y se convierten en regulares. No, aquí no. Estos verbos cambian una letra, a otro se le aumenta una letra, a otro se le quita una letra, a otro, en este caso, solamente cambia una vocal, ¿no? Al otro no. En otros verbos no se va a cambiar nada, pero ya son verbos en pasado. Miren, les enseño. El verbo rise, este es el verbo que utilizo en el presente, ¿no? Que significa el verbo surgir, levantarse, pero en el pasado, recuerden que ahora vemos esta segunda columna, arose. ¿Cambió qué cosa? La I por la U. ¿Ven?
Otro verbito. Vimos el verbo be, que ya saben que estos son un verbo recontra irregular, ¿no? Está aquí. El pasado wasn't were, ¿no? Otro verbito. Tengo el verbo beat. Miren, este es el verbo golpear, ¿no? O hit también a veces es golpear, ¿no? Esto es otro verbo, sinónimo. Beat, golpear. Presente y pasado es lo mismo, chicos. Es el mismo verbo. ¿Dónde cambia? En su pasado participio. Se le aumenta una en. ¿Ven? Otro verbo, el verbo bet. Este verbito no cambia ni en el presente, ni en el pasado, ni en el pasado participio. It's the same. ¿Sí? Otros verbos como el verbo romper, break, in the present, in the past broke, in the past participle, broken. Está cambiando. Entonces, por eso es que les digo que estos son los verbos rebeldes, porque no siguen reglas. Y tienen aquí toda la lista. ¿Cuál es un error común que suelen cometer al principio? Es que nos mareamos con tantos verbos que no aprendemos a identificarlos, ¿no? Entonces, ¿qué hacen? Tienen un verbo, ¿no? El verbo, por ejemplo, el verbo write, es el verbo escribir. Ay, en el examen no se acuerdan cuál es el verbo write, ¿no? Ay, esto es un verbo regular y le aumentan una ed. No, chicos, el verbo write es un verbo irregular. Y si le aumentan ed, write it, no va a tener sentido. No funciona así. No es que a todos se le aumenta una ed y ya son pasado. No, porque hay una lista de verbos regulares y hay otra lista de verbos regulares. Entonces hay que tener en cuenta esto. ¿Ya, chicos? Ojo que también en los exámenes no les vienen entre paréntesis regular, entre paréntesis cambia el siguiente verbo irregular. No. Esto tienen que identificarlos ustedes mismos desde ya. Para que no se abrumen tanto, yo les sugeriría que se enfoquen un poquito más en aprender por lo menos los verbos que estamos tratando, que estamos trabajando en clase. Entonces, si estas listas, esta lista que les estoy mostrando les parece un poco amplia, pueden empezar practicando ustedes mismos. Hagan su propia lista en su hojabón a mano. A mano a veces se aprende un poquito más, ¿no? Es arcaico, pero se aprende. Transcribiendo se aprende. Y escriban. El día de hoy aprendimos, por ejemplo, el verbo write, ¿no? La Miss dijo que era un verbo irregular. Ok, busco, escribo write in the present, in the past, wrote, ¿no? Y entonces así van escribiendo. Y ahí ya tienen una lista propia de qué es lo que estamos viendo en clase. Por lo menos esos verbos. Y de ahí ya pueden ir metiendo otros verbitos, ¿no? Poco a poco. Porque yo sé que aprendernos todo esto para el examen va a ser imposible, ¿no? Entonces pueden empezar de esa manera, ¿de chicos? Y sí, lamentablemente eh, este tiempo vamos a tener que memorizarnos un poquito o identificar por lo menos cuáles son los verbos regulares y irregulares. Y no hay fórmula, chicos, si me quieren preguntar, Miss, ¿y cómo reconozco si es regular o irregular? No hay. No hay una fórmula que nos diga, ah, no, si termina en E es regular, si termina en no. Solamente tienen que saber que los verbos regulares tienen regla general ed para que se conviertan en pasado y los irregulares son aquellos que cambian una letra, dos letras, se le disminuye, se le agrega, etcétera. ¿Ya, chicos? Esta listita está en la plataforma en la semana número 7. Si aún no lo han descargado, pueden hacerlo o también pueden hacer lo que les acabo de sugerir, ¿no? De su propia lista. ¿Ok? Ahora sí vamos a empezar con el tema. Una vez que les he explicado cuál es la diferencia de los verbos regulares e irregulares. ¿Ok? Empecemos. Lo que les dije, verbos regulares, la regla general es agregar una ed. ¿A qué? Al infinitivo. A su forma base, al infinitivo, a ese verbo lo van a agregar una ed y se convierte en pasado, ¿no? Cualquier subject means para cualquier subject. Si quieren hablar de cualquier subject, así sea de she, de they, de we, de you, etcétera, quieren hablar de una acción del pasado, se modifica el verbo, si es regular, ¿no? En este caso es el verbo watch. Vienen al verbo watch, el verbo ver, ¿no es cierto? En el pasado sería he watched TV last night. He watched TV last night. ¿Ok? Esta es regla general.
Vamos a tomarlo así, como regla general, chicos. Empecemos con nuestras excepciones, porque no a todos se le agrega ed, no a todos los verbos regulares. Van a haber verbos que están en la lista de regulares que ya terminan en la letra e, pero que antes de esta letra e hay una consonante. Entonces, ¿qué nos dice? Como ya este verbo tiene la letra e en el verbo, ¿no? En la última letra, ya no hay necesidad de redundar. Simplemente de al final. Like, type, escape are examples. Son ejemplos. ¿Qué se le hace? Solamente la letra D. Y ya se convirtieron en pasado. Liked, typed, escaped. ¿Y sí? Vamos con nuestra excepción número 3. Sí, el verbo termina en una Y, pero antes de esta Y hay una consonante. ¿Qué van a hacer? Cambiar esta Y por una I latina y le agregan la D. For example, carry, try, fry, and cry. Todos estos verbitos terminan en una Y, ¿no? Antes hay una consonante, sí. Entonces, cambiamos la Y por una I latina y agregamos ed. Carried, tried, fried, cried. Ahí lo tienen, chicos. ¿Ok? ¿Qué pasa si antes de la Y hay una vocal? Ya no cumple regla. Entonces, ¿qué sería en ese caso? Regla general, ed. Nada más. Esta regla es clara, siempre y cuando antes de la Y haya una consonante. Si es una vocal, regla general, chicos. ¿Ya? Esta reglita que la venimos estudiando ya 3 clases, creo. Nos dicen que si la última consonante, perdón, la última sílaba del verbo es consonante, vocal, consonante, es la mayor fuerza de voz, duplica esta última consonante y agrégale ed. Stop, then, beg. Todos estos verbos terminan en, perdón, son monosílabos y esta última sílaba es la mayor fuerza de voz. Y es consonant, vowel, consonant. Cumple, claro. We double the last consonant, we double P, we double N, we double G, ¿no? Y recién agregamos la ed. Stopped, lent, begged. ¿Y así? Si se acuerdan de esta regla, también se acuerdan de esto, que si la última consonante es W, X o Y, ya no dupliques nada, simplemente ed. ¿Ok? Hasta ahí. Recuerden que si habían 2 sílabas en la palabra, 3 sílabas, se tenían que fijar en la última. Ya, esta última tiene que ser la mayor fuerza de voz y también tiene que ser consonante, vocal, consonante y no terminar en W, X o Y para poder duplicar. Hasta esta parte, ¿alguna duda, chicos? ¿Preguntas? ¿Continuamos? Yes or no? Okay. You didn't say anything. ¿Están ahí? Sí. Ok. Ya, por lo menos sé que Esther está ahí. Ya, chicos, vamos con la siguiente parte. También les he explicado sobre esto. Los verbos irregulares. ¿Qué les dije de estos verbos? Son los verbos rebeldes, los que no aceptan reglas. No, no, yo no sigo reglas, lo siento, yo no voy a hacer lo que ustedes dicen. No, entonces, estos no tienen reglas. Verbo be dijimos que es un verbo recontra irregular. Tienen incluso 2 verbos, ¿no? Esto funciona para ciertos subjects, esto también para otros subjects. ¿Qué dijimos del verbo cut? El verbo cut es un verbo que tiene la misma escritura, tanto en el presente, tanto en el pasado. Tiene la misma escritura, la misma pronunciación, Miss, también. Y Miss, entonces, ¿cómo me doy cuenta si este es una oración que está en el presente? ¿Y cómo me daría cuenta si está en el pasado? ¿Cómo creen, chicos? ¿Cómo identificarían? ¿Alguna idea? Si digo, I cut a paper. Y si digo, I cut a paper yesterday.
¿Ven? En uno estoy utilizando un past time expression. ¿Ven? Corto un papel. Puede ser presente, ¿no? O también en el otro caso, yo corté un papel ayer. I cut a paper yesterday. ¿Cómo se van a dar cuenta? Por sus expresiones, chicos. Recuerden que hemos aprendido. Miss, y aquí también se utilizan las mismas expresiones, claro, porque estamos hablando de past time expressions. Yesterday, the day before yesterday, last weekend, last month, last summer, 3 years ago, long time ago, 2 minutes ago, ¿no? In 2012, in 2010. Estamos hablando del pasado. Estas son expresiones del pasado que también se utilizan aquí, claro. Ahora, este verbito, el verbo leer, nos dice que tiene la misma escritura. Claro, se escribe igual, pero aquí varía algo, la pronunciación. La pronunciación va a variar en el presente y en el pasado. Quiere decir que si yo quiero decir, yo leo un libro, esto es presente, I read a book. Pero si quiero utilizar el verbo leer en el pasado, yo leí un libro hace 3 semanas. Voy a pronunciar de esta manera, como el color rojo. I read a book 3 weeks ago. ¿Ven? I read in the present and I read in the past. The writing is the same. La escritura es la misma. Ya, aquí lo único que varía es la pronunciación. Con cut, con el verbo cortar, aquí sí no varía, es la misma pronunciación y la misma escritura, chicos. ¿Ya? Tenemos el verbo go en el presente. En el pasado, went. In the present, have. In the past, had. El verbo learn, que es el verbo aprender. Este verbo funciona como regular y también funciona como irregular. Recuerden, como regular se le aumenta una ed a su forma base, que es el verbo learn, ¿no? Y como irregular se le aumenta una letra T. ¿Ok? Aquí, speak in the present, spoke in the past, take in the present, took in the past, think in the present, and thought in the past. ¿Ya, chicos? Esta es una pequeña listita, ¿no? La más grande y ya está en la plataforma. Entonces, tenemos nuestra lista de verbos. Irregulares, aquellos que están cambiando, no tienen regla, y los regulares, los que siguen la regla del sufijo ed, ¿no? Dependiendo si cumple ciertas excepciones, ¿no? Como el que termina en la letra e, ya solamente se le agrega la letra d, el que termina en y, pero antes hay una consonante, entonces a este se le cambia por i latina ed, ¿no? Al que es consonante, vocal, consonante, mayor fuerza de voz, se le duplica la última letrita y se le agrega la ed recién. ¿Ok? ¿Hasta esta parte hay alguna pregunta, chicos? ¿O continuamos? Do you have any questions? No questions. Ya, aquí tenemos a la forma afirmativa. Empecemos con las estructuras gramaticales, ¿ya? Primero tenemos el subject. Recuerden que puedo utilizar cualquier subject, I, he, she, it, you, they, we, etc. Cualquier subject. ¿Qué voy a hacer para hacer una oración afirmativa? En pasado voy a conjugar el verbo. Voy a conjugarlo en su pasado. Así sea regular o así sea irregular. Y luego vendría mi complemento, ¿no? Empecemos con este verbito. I lived in Brazil long time ago. It's my subject. Lived, el pasado del verbo vivir, ¿no? Recuerden que el verbo en base es live. Ya termina en la letra E, entonces simplemente se le agrega de, ¿no? Y aquí está mi complemento. ¿Ven? Incluso está mi past time expression. You played in the street yesterday. You, it's the subject. Played is the conjugated past verb. In the street yesterday, the complement, ¿no? Hasta esta parte que son verbos regulares. And Michael, they worked last weekend. Pasado. A partir de esta parte, de este número de ejercicio, tenemos a los verbos irregulares. Wrote, read, did, and had.
Estos ya son irregulares, cambian su estructura, ¿ven? Tony and Gregory wrote a dialogue. Wrote es el pasado del verbo escribir, write, ¿no? Luis read an interesting article yesterday. El pasado del verbo read, ¿no? Carmen did her homework last night. Hizo su tarea anoche. Did. Esto es el pasado del verbo do. The teacher had a great experience. Had. El pasado del verbo have, en este caso. ¿Ok? Aquí lo tienen, chicos. Si quieren hacer una oración afirmativa en el pasado, necesitamos saber sí o sí el verbo pasado. ¿No es cierto? Ya sea un verbo regular o ya sea un verbo irregular. ¿Cómo se forma este verbito en su forma pasada? ¿Ok? Chicos, para la forma negativa y también para las preguntas, tenemos algo que nos simplifica la vida, los auxiliares. El auxiliar que se va a utilizar es el auxiliar did. Ya no vamos a utilizar do o das, ¿no? Esto lo utilizábamos en el presente. En el pasado se utiliza did. Recuerden que cuando este verbo funciona como auxiliar, no tiene significado. Ya, no va a tener un significado, no adquiere significado, su significado es neutro, ¿ya? ¿Para qué utilizo auxiliares, Miss? Para que mi verbo ya no se modifique, así sea regular o irregular. Play, buy, study, rain, have, and do. Estos verbos están en su forma base. ¿Ok? Pueden fijarse. Buy, study, rain, have, and do están en su forma base. No los estoy conjugando en el pasado. Pero ¿qué necesito? El auxiliar. Didn't. Para que sepan que estoy hablando en el pasado. Si no, no supieran que estoy hablando en el pasado, ¿no? Si yo dejo de colocar Cristina buy a new bag, estoy utilizando el verbo en el presente. Ya no tendría sentido. Didn't buy. Saben que estoy hablando del pasado. ¿Ok? Ahora, acuérdense de este verbito. Miss, pero el pasado del verbo do es el verbo did. ¿Usted lo dijo? Sí. Si funciona como auxiliar, no tiene significado. Pero si quiere funcionar como verbo principal, entonces ahí sí adquiere significado. Pero utilizamos el verbo do. Carla didn't do her homework yesterday. Carla no hizo su tarea ayer. ¿Ven? Carla no hizo su tarea ayer. Ahí lo tienen, chicos. ¿Ok? Estoy utilizando el verbo en su forma base. ¿Por qué? Porque estoy utilizando el auxiliar. That's it. Miss, y para preguntar, también utilizo el auxiliar did, ya no did not o didn't, porque not era para negar, ¿no? En este caso, para preguntar, simplemente utilizo el did al principio. Luego, cualquier subject, el verbo va a estar en su forma base. ¿Por qué? Porque estoy utilizando el auxiliar. ¿Ven? Recuerden que estas preguntitas son yes, no questions. ¿Por qué yes, no questions? Porque lo único que necesito saber es sí o no. Quiero que me confirmen o quiero que lo nieguen, no sé. Sí o no. Eso es lo que necesito saber. ¿Ok? Y como es una yes, no question, ya tengo pues a mi subject, tengo a mi complemento en mi oración. Y si me preguntan, ¿Did you go to school last year? Yes, I did. Or no, I didn't. ¿Ven? Mi respuesta está siendo con el didn't. Porque mi pregunta la están utilizando con el did. Ahora, recuerden que si les están preguntando con do o con does, esto es presente. Entonces también van a responder así. Yes, I do. No, I don't. Yes, she does. No, she doesn't. ¿No? Esto es presente, pero aquí con el did es pasado. Si me están preguntando con was, Miss, recuerden que was o were ya significa un verbo, que es el verbo estuviste, fuiste, ¿no? Entonces, este viene a ser un verbo principal, ya no necesita de otro verbo. ¿Estuviste en el colegio ayer? Were you at school yesterday? Ya no estoy utilizando otro verbo, porque was y were son mis verbos principales. En cambio aquí, mi verbo principal es go, mi verbo principal es drive, mi verbo principal es close, have, play. ¿Ya, chicos? ¿Hasta esta parte alguna pregunta, duda?
¿Tienen alguna pregunta o duda? No. Ya. Empezamos con nuestras yes no questions. ¿Ya? Yes no questions. Perdón, con nuestros WH questions. Dijimos que vamos a utilizar las WH questions cuando algo no está claro, cuando necesito saber algo, ¿no? Dijimos que a veces voy a necesitar saber acerca de mi subject, cuando mi subject no lo conozco, ¿no? O quizás parte de mi complemento, cuando necesito saber cierta parte del complemento. Entonces, aquí varían las preguntitas. Cuando quiero preguntar por mi subject, usualmente utilizo el who, que es quién o quiénes, o el what, que significaba el qué, en este caso cuando se refería a una cosa, ¿no? A un objeto, a una actividad que sucedió, ¿no? Entonces, usualmente va con esto. Y si voy a preguntar con who o con what, ¿qué pasa? No utilizo auxiliares en la pregunta. ¿Por qué? Porque mi verbo va a estar modificado. Aquí sí voy a modificar el verbo, porque no estoy utilizando auxiliares. Who lived in Dingo long time ago? ¿Quién vivió en Dingo hace mucho tiempo? Renzo. He lived in Dingo long time ago. Who won a car yesterday? ¿Quién ganó un carro ayer? Omar and I. Omar y yo. Ganamos un carro ayer. Who used her DNA bank account last month? Alexia. She used her DNA bank account last month. Aquí estoy preguntando acerca de mi subject. Pero si quiero preguntar por mi complemento, utilizo, ¿no? El cuándo, dónde, a qué hora, etcétera, ¿no? Where, what, when. Aquí, chicos, sí va a acompañarnos nuestro did, que es nuestro auxiliar. ¿Por qué? Porque mi verbo va a estar en su forma base. Mi subject lo estoy mencionando porque sí sé el subject, ¿no? Aquí lo que no sé es parte del complemento. Y esto, el complemento va a estar en mi respuesta, chicos. ¿Ok? Where did Renzo live long time ago? Tengo a mi subject, ¿ven? Pero necesito saber dónde, el lugar. Aquí está mi respuesta. Renzo lived in Dingo long time ago. What did Omar and you win yesterday? ¿Qué cosa ganaron ustedes? Un carro. Esta es mi respuesta. Omar and I, we won a car yesterday. ¿Ven? Entonces, ¿cuándo cambiamos, cuándo modificamos nuestro verbito? Cuando estoy preguntando acerca de mi subject. ¿Cuándo no? Cuando quiero saber acerca de mi complemento. Ahora les muestro ciertas preguntas, ciertos ejercicios con esto. Esto está en el propio libro. Ya cuando lleguemos a esa parte, les voy a decir que se den cuenta. Fuera de ello, chicos, preguntas, todas. Vamos a empezar con sus preguntitas del libro, ¿ok? Empecemos. Vamos a convertir estos verbos en su forma pasada. Complete these sentences with the correct form of the verb in the past form. What about number one? He, el verbo es plan. Esto es un verbo regular, es un verbo irregular. What do you think? El verbo planear. Any idea? Busquen, chicos, busquen en su lista. El verbo plan es un verbo regular. Regular. Entonces, ¿cómo sería el pasado? Ok. En este caso, chicos, esto es una sola sílaba, ¿no? Consonante, vocal, consonante. Consonant, vowel, consonant. ¿Ven? ¿Qué hacíamos en este caso? Duplicábamos la última consonante y le agregábamos ed. No, he planned to attend the conference. Él planeó asistir a la conferencia. ¿Ven? Next, el verbo rain. Este también es un verbo regular. Rain.
llover. Es un verbo regular, chicos. Entonces, ¿cómo es el pasado? Esto no es consonante, vocal, consonante. Esto es simple, chicos. No cumple ninguna regla, regla general. It rained a lot last summer. Llovió muchísimo el verano pasado. Right? That's it. Admit. Admit. Regular verb. This is a regular verb. Admit, el verbo admitir. Aquí la mayor fuerza de voz está al último, donde está la consonante, vocal, consonante, chicos. Admit. Yo no digo admit, sino admit. You see? Admit. Entonces, we double the last consonant and we add ed. He admitted that he made a mistake. Admitió que cometió un error. ¿Ven? Next, what about next? Visited. Visit, ¿no? Next, prefer. Prefer. Aquí la mayor fuerza de voz está al último. Prefer, no prefer. ¿Ven? Prefer. ¿Ok? So he preferred drinking with women. Next, offer. Offer. Offer, student. Here. La mayor fuerza de voz está al principio, en el O, ¿no? Offer. So, ed, only ed. Try. What about try? El verbo intentar. Cambiamos, ¿no? Por una I latina le agregamos ed. Stay, stay, el verbo permanecer. Esto es consonante, vocal, consonante, sí, pero termina en Y, chicos. Entonces no hacemos nada, simplemente ed, ¿no? Además, antes hay una vocal, ¿no? Dijimos que no sirve en este caso la regla. Worry, el verbo preocupar, worry. Worried, aquí sí, cumple. Regret es el verbo arrepentirse, regret. Regretted. Aquí duplicamos la última consonante porque la mayor fuerza de voz está al final, ¿no? En el consonante, vocal, consonante. Regret. He regretted deeply that he didn't finish high school. Se arrepintió demasiado de no haber terminado la secundaria, ¿no? Become. Become ya no viene a ser un verbo regular. Esto es un verbo irregular. Become ya es un verbo irregular. ¿Cuál creen que es el pasado del verbo become? What do you think? Hasta el verbo regret eran verbos regulares. El pasado del verbo become es became, con A. We became good friends 3 years ago. Nos volvimos buenos amigos hace 3 años. We became, ¿ok?
Ya chicos, entonces, la lista de los verbos regulares tienen por lo menos plan, rain, admit, visit, prefer, offer, try, stay, worry, regret. ¿Ya? Pero a partir de become en adelante ya son verbos irregulares. What about bite? El verbo morder. Bite. What do you think? No, no, no. Este es un verbo irregular. Irregular. Todos estos verbos ya son irregulares, chicos. Hasta el heart. ¿Cuál es el pasado del verbo bite? Busquen, busquen, vamos, en su lista. Bit, ajá, bit. El perro de mi vecino me mordió la mano ayer. My neighbor's dog bit my hand yesterday. Yes. Así chicos, en este caso les recomiendo que den una ojeadita a la lista de los verbos con los siguientes que están aquí. Ya todos estos verbos son irregulares, entonces vamos, encuentren estos verbos en esa lista, trabajen con esa lista. Les doy 2 minutitos, ¿ok? 2 minutes to complete this part. Until the verb hurt, no hasta el verbo herir, que es hurt. Vamos, 2 minutes, 2 minutes. What about the verb build? El verbo construir. ¿Cuál es el pasado del verbo build? Built con una T, ¿no es cierto? ¿Qué? They built their own house last year. Good job. What about the verb fight? El verbo pelear. Fight. El pasado. Fought. Ajá. Fought. The country fought the war against the invasion of Japan. Next, the verb hold. Sostener. Hold. Yes. Help. Helped in this case. The chairman held a meeting yesterday afternoon. Shake, el verbo sacudir. Shake it up, ¿no? Shake it up, muévete. Shook. Ajá, el pasado viene a ser el verbo shook, ¿no? He shook his head when he saw his damaged car. Movió su cabeza, sacudió la cabeza cuando vio que su carro estaba hecho trizas, ¿no? The past of the verb catch. Catch.
Alexia ran quickly and caught the bus. No, Alexia corrió rapidísimo y atrapó. Pudo subirse al bus. Okay, go. What's the past of the verb eat? Verbo comer. Eat in the present, ate in the past. Yes. Liz was hungry. Él estaba hambriento. So he ate 3 sandwiches. Él comió 3 sándwiches. El verbo cut. ¿Qué dijimos de este verbo? Se escribía igual, se pronunciaba igual. Cut. I cut my finger when I was cooking yesterday. Me corté el dedo cuando estaba cocinando ayer. Next, heart. El verbo herir. Lo mismo, miss, no cambia. Aquí no cambia. She hurt her back when she was lifting a heavy box. No sé, se hirió la espalda. Ok, terminamos hasta esta parte. ¿Continuamos o alguna pregunta? ¿Tienen alguna pregunta, chicos? No questions. Ok, in this part vamos a hacer prácticamente lo mismo, ¿no? Pero ahora es ya no buscar cuál era el pasado, sino ahora vamos a buscar cuál es su presente, ¿no? Porque estos verbos ya están en su forma pasada. Estos verbos también son, todos los que están aquí son irregulares, ¿ya? Entonces lo van a encontrar en su lista de verbos irregulares. For example, the first one is I spoke to Alice, but I didn't speak to Robert. Spoke es el pasado del verbo speak. Recuerden que cuando hago una oración afirmativa, el verbo se modifica, se va a conjugar. Pero dijimos que si es una oración negativa, el verbo ya no se modifica, vuelve a su forma infinitiva o base, ¿no? I spoke to Alice, but I didn't speak to Robert. Ahí está. I didn't speak to Robert. What about the next? Days one on Saturday, but they... Swam. ¿Es el pasado de qué verbo? Del verbo nadar, del verbo swim. Entonces, en este caso voy a negar. They swam on Saturday, but they didn't swim on Sunday. ¿Ven? Cuando ya lo niego, la oración o el verbo, en este caso en el pasado, vuelve a su forma base. Ya no hay necesidad de convertirlo al pasado. They swam on Saturday, but they didn't swim on Sunday. ¿Ok? Continuamos. I went to work on Monday, but I went. Es el pasado del verbo. ¿De qué verbo? Went. In the past. In the present, go. I went to work on Monday, but I didn't go to work on Tuesday. I didn't go to work on Tuesday. ¿Ok? Así, chicos, vamos. En este caso, encuentren o busquen estos verbitos en la lista y colóquenlo, ¿no? Complétenlo. Vamos, les doy 2 minutitos aquí también. Traten de completarlo. 2 minutes in this part.
Okay, guys, what about he bought a new car? Didn't buy. Okay. He didn't buy a second car. A second car. Second-hand car, sorry. She learned. Learned. El verbo aprender. Dijimos que este era un verbo irregular, pero también regular, ¿no? Podría funcionar como regular y regular. En este caso está funcionando como irregular, está agregándole una T. Entonces, el pasado simplemente le quitamos esto, ¿no? La letra T. ¿Ya? Got up. ¿Cuál es el pasado de este verbo? Perdón, ¿cuál es el presente? Get up. Este es el verbo levantarse, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre wake up y get up? Wake up cuando abres tus ojitos, ¿no? A las 6 de la mañana. Oh, no, un nuevo día, no. Wake up. Get up es cuando ya vas a salir de la cama, a decir, ok, ya tengo que ir a bañar. Diferencias, wake up y get up, ¿no? Uno es woke up, el pasado de wake up, y el pasado de get up, got up. Next, did. Este es el verbo base do, ¿no? Didn't do, ok. Slept. Slept. El verbo dormir, sleep. Didn't sleep. Ate. Ya vimos este verbo. Ate. Eat. Didn't eat. Ajá. Y por último tengo el verbo saw. Este es el verbo ver, mirar, ¿no? Didn't see. You saw Helen, but you didn't see Celia. Tú viste a Helen, pero no viste a Celia. ¿Alguna pregunta en esta parte, chicos? Any questions? ¿Por qué lo estoy colocando en su forma base? Porque estamos negando el verbo. Y cuando negamos utilizamos auxiliares, que es el auxiliar didn't o el auxiliar did not, ¿no? Y el verbo vuelve a su forma base. Continuamos. Ya, chicos, prestemos atención en esta parte. Aquí ya no es tanto ver si el verbo está bien escrito o no está bien escrito o cuál es el pasado del verbo, ¿no? Porque en este caso los verbos están bien. Quizás uno que otro que hay que fijarnos si está en presente, en pasado, en qué tiempo, ¿no? ¿Qué vamos a hacer aquí? Tener un poquito de sentido común. En este caso, utilizar correctamente este verbo. ¿Cuál es el verbo correcto que tiene que ir aquí? ¿No? Dreamed es el pasado del verbo soñar. Slept, ya saben que es el verbo dormir, ¿no? Y think está en su forma base, está en presente. Think, verbo pensar, creer, ¿no? About a yellow unicorn last night. ¿Qué creen que sería en este caso, chicos? I dreamed, I slept, I think about the yellow unicorn last night. Which one? Okay. La primera, Miss, de soñar, porque los Yes. unicornios. Ajá, estás hablando de unicornios amarillos. Tú no duermes. Y en este caso, podría ser unicornio amarillo, pero siempre y cuando este sea, no sé, un peluchito, ¿no? Pero aquí la clave está en el about. About. Esto es como que he soñado acerca, ¿no? O acerca o de con un unicornio amarillo anoche. ¿Ven? Ahora, podría variar si sería en este caso no sé, a teddy bear, ¿no? A yellow unicorn eh, toy, quizás un juguete, ¿no? En forma de unicornio amarillo, pueden dormir abrazados con su juguetito, pero en este caso es el sueño, acerca, ¿no? De un unicornio amarillo. Dreamed, ¿ok? Didn't come, didn't take, didn't arrive to class yesterday because she was at the hospital. Didn't come, didn't take, or didn't arrive. Didn't come.
Fernanda no vino a clase ayer. ¿Por qué? Porque estaba en el hospital. Por eso no vino a clase. ¿Ven? Next. It was snowing last night. So it touched, it felt, it happened so cold. It felt. Ajá. Que nevó anoche, entonces se sintió muy frío. It felt so cold, ¿no? Next, Alexia broke, crushed, or forgot her mother's watch, so she bought a new one. What do you think, guys? Broke, crushed, forgot. Oh, Alex is broke. Yes, tiene un poquitito más de sentido común, ¿no? Pero Miss, ¿por qué no forgot? Por el sentido común más que todo, ¿no? Podría ser forgot, de que me olvidé, pero no se acerca tanto a la realidad, ¿no? De que, oh, me olvidé el reloj, entonces me compro uno nuevo. Oh, me olvidé el teléfono en casa. No hay problema, me compro uno nuevo. No sé que sea millonaria, ¿no? Entonces, ahí podría ser. En este caso, mejor es Alexia rompió el reloj de su mamá, entonces tiene que comprar uno nuevo, porque el que tiene ya no sirve, se rompió. ¿Ven? Esto está muchísimo mejor. Broke. Ajá. Alexia broke her mother's watch, so she bought a new one. ¿Ok? Continuamos. What about this? We learned, studied, review. Studied. Okay. Next. Published, read, sent. Yes. No, en este caso es I sent. Esto es del verbo enviar. Yo envié un correo electrónico a la compañía, pero ellos nunca respondieron. ¿Ven? Esto está mejor que el publicar y el que leer, ¿no? Yo leí un correo electrónico a la compañía, pero ellos nunca respondieron. No. Yo publiqué un correo electrónico, pero ellos nunca respondieron. Yo envié. Fue un correo enviado que nunca respondieron. Next, met, welcomed or saw. Aquí hay uso, chicos, de una frase. Ya esto es un poquito más que todo porque se usa como frases, ya como una frase bien conocida o muy usada en el inglés. El hecho de cuando te encuentras, ¿no? Es como que te digo, hi, nice to meet you. Cuando conoces a alguien, ¿no? Cuando conoces a alguien le dices, hi, my name is tal, la, la, la. Nice to meet you. Oh, it's nice. Nice to meet you too. ¿Ven? Justo en conocerte. Aquí están utilizando lo mismo. El de two cousins met at the airport for the first time. Se conocieron. Dos primos se conocieron en el aeropuerto por primera vez. Aquí está muchísimo mejor el uso del met. Welcome es darse la bienvenida. No, porque no son mis que se vieron. Podría ser, pero entre el met y el so es muchísimo más usado el met que el so para decir que alguien hizo algo por primera vez, ¿no? For the first time, ok, they met. They met at the airport for the first time. Se conocieron en el aeropuerto por primera vez. Okay? What about next? Put, ran, stood. Verbo put significa
colocar, poner. Run, correr. Stood, permanecer. Permaneció en este caso, ¿no? Pasado. Ya. No podría ser put. No estás colocando. No necesitas colocar algo. No. Run implica movimiento. Cuando tú corres estás en movimiento, ¿no? No puedes estar mirando algo fijamente porque estás en movimiento. Movimiento. En cambio, el stood es permanecer. Ahí sí. ¿Por qué coloco esto, Miss? Porque aquí está mi clave. Looking at the door. Estoy haciendo algo fijamente, mirando a la puerta. The dog stood in the middle of the kitchen floor. El perro permaneció en el medio del piso de la cocina, mirando a la puerta. ¿Ven? Entonces aquí es mejor el stood. Tuvo que estar quietito, ¿no? Para que esté mirando fijamente a la puerta. ¿Ok? Continuemos. Ok, chicos. En esta parte vamos a ver lo de las preguntas. Hay que tener en cuenta esto de las preguntas. ¿Ya? Were you in 2012? Y el verbo principal es el be. Usualmente el verbo principal que se va a utilizar está entre comillas. Perdón, entre paréntesis. Ya, chicos, tengan en cuenta eso. Nos piden o quieren que utilicemos el verbo be. Todas estas oraciones necesitan estar en el pasado, obviamente, ¿ok? Pero quieren que utilice el verbo be. ¿Qué dijimos del verbo be? El verbo be en el pasado es was and were, ¿no es cierto? Y tiene una manera especial de preguntar. Aquí no utilizo el did. Aquí de frente pregunto con was o were porque este es mi verbo principal. Estuvo, fue, estuvieron, fuiste o fueron, ¿no es cierto? Este es el verbo principal. ¿Qué quiero preguntar aquí? ¿Dónde estuviste tú en el 2012? Entonces, where were you in 2012? You see, where were you in 2012? Aquí no hay necesidad de colocar el did, ¿ya chicos? Porque ya saben que el verbo be funciona de una manera diferente, ¿ya? Continuamos. El verbo principal aquí es el verbo do. ¿Cuál creen que sería la respuesta? Letter A. What did Ed about his problem? Did está funcionando como auxiliar. Necesito también al verbo base. El primer did funciona como auxiliar. Y luego, ¿dónde está mi verbo? Exacto. What did Ed do about his problem? El primer did es auxiliar nada más, chicos. Recién viene después de mi subject el verbo base. La tercera. Aquí me preguntan ya acerca de mi complemento. ¿Qué quieren saber? ¿Complemento o sujeto, chicos? It's letter B. Ajá, it's letter B. Yes. Students, Miss, pero ¿por qué aquí se está modificando el verbo? Porque aquí estoy preguntando acerca de una persona. Quiero saber quién. ¿Quién atrapó al criminal? No sé quién. No sé si fue mi mamá, no sé si fue tu mamá, no sé si fue Margarita, no sé si fue Pablo, no sé si fue el policía, no sé si fue el carpintero, si fue el... No, no sé. Quiero saber quién. Entonces, aquí sí hay necesidad de modificar el verbo. Ya no utilizo did, pero sí el verbo modificado, ¿no? Who caught the criminal? ¿Quién atrapó al criminal? ¿No? Para decir, the policeman caught the criminal. ¿Ok? Next. Letter B. When did they visit Los... Yes, it's letter B. When did they visit Los Ángeles? Missy, ¿por qué aquí se utiliza el did? Chicos, porque aquí estoy preguntando acerca de cuándo. Yo no estoy preguntando subject. Aquí quiero saber mi complemento. ¿Cuándo ellos visitaron Los Ángeles? When did they visit Los Ángeles? You see?
Next, I forget his name. What about this? I will forget his name. It's letter A. Why did I forget his name? Estoy utilizando o quiero saber aquí el por qué. Complemento. Entonces, sí utilizo el did y mi verbo ya no lo modifico. Next. What about next? A, B, or C? How do you find the address? Exactly. It's letter C. Okay, good job. ¿Alguna pregunta hasta esta parte, chicos? ¿Tienen dudas, preguntas? Vamos. No questions? ¿No hay preguntas? It's everything clear? Ok. Ya, chicos, vamos con esta parte. Les doy 2 minutos, ¿ya? 2 minutos para tratar de completar hasta el final sobre las preguntas. Vamos, 2 minutes, start. Quedan 8 preguntitas. 2 minutes. What about this? A, B, or C? Where your father was 25 years ago? Where was your father 25 years ago? Your father was where? It's letter B. Ajá, aquí también me piden, el verbo principal es el verbo be. Y recuerden que para el verbo be hay una forma exacta de preguntar, ¿no? Este es mi verbo principal. Necesito mencionar a este verbo principal. Esto va a depender de acuerdo a mi subject, ¿no? Recuerden que para I, he, she, and it utilizo was. Para you, singular o plural, we or they, utilizo were, ¿no? Entonces aquí estoy preguntando por your father. Your father is he, él. Entonces, where was he 25 years ago? ¿Dónde estuvo él hace 25 años? ¿No? Por eso utilizo el was, porque estoy preguntando acerca de tu padre, he. Next. Oh, a ver. Aquí estamos hablando del verbo stay. Why did she
Stay in college 6 years. It's letter C. El verbo no se modifica. El verbo no lo modificamos, chicos. El verbo es stay, tal cual. Forma base. Porque estoy utilizando el did. ¿Ya? Next. Van a haber preguntas, chicos. Van a haber preguntas donde tienen que preguntar completamente qué es lo que quieres saber principalmente, ¿no? Aquí, ¿cuántos hijos? How many children? How many children? Esto tiene que ir junto. Van a haber preguntas donde dicen, ¿cuánto dinero? ¿No? How much? How much money? ¿Ven? Esto es lo principal que quieres saber. Entonces, esto no se separa de frente. Tu idea principal es esto. ¿Cuánto dinero? How much money? ¿Cuántos niños? How many children? You see? Entonces, esto no se separa. Luego viene did, see, your grandparents, it's your subject, y luego el verbo en su forma base. Ya no estamos modificándolo. Recuerden que el verbo en su forma base, have, ¿no? El pasado sí es had. Base form, have. Lo mismo con stay. Base form, stay, no se modifica. Bien, letra B. Next. Acá quiero saber algo específicamente que no puede separarse. ¿Qué quiero saber? What time? Esto es lo que quiero saber. Eso no puede ir separado. ¿A qué hora? Eso quiero saber. What time? Luego recién empieza mi estructura. Entonces, ¿cuál sería, chicos? A, B o C. Bueno, B descartado, ¿no? A or B. A or C. A or C, sorry. A, of course. What time, sorry. What time did you wake up this morning? ¿A qué hora te despertaste esta mañana? Did you wake up this morning? ¿Ok? Ya está, chicos. Vamos con la siguiente parte para terminar. ¿Cuál sería la respuesta? A, B o C. A, B or C, it's letter C. It's letter C. Why did the teacher feel tired yesterday? No, why did the teacher feel tired yesterday? ¿Ok? Quiero saber el why. Primero siempre viene mi WH question, ¿no? Mi WH word. Why, when, where, what. Y luego recién empieza mi estructura. Next. Letter C. Now, what did you and your brother talk about on the phone? Quiero saber qué cosa. ¿Qué cosa es que tú y tu hermano hablaron por el teléfono? ¿No? ¿Qué hablaron por el teléfono tú y tu hermano? Ahí lo tienen. What about next? Aquí, ¿qué quiero saber? ¿Mi complemento o un subject? Chicos, aquí. Aquí tengo el complemento, pero no tengo el subject. Aquí eso es lo que quiero preguntar acerca del subject. Porque no sé qué pasó. Tengo la fecha, tengo el año exacto, ¿no? Pero no sé qué pasó. Eso es lo que quiero saber. Recuerden, para preguntar subject, what or who, ¿no es cierto? Who usualmente para personas. What, sucesos, animales, quizás, ¿no? Aquí necesito saber qué pasó. ¿Qué pasó? What happened in Dallas on November 22 in 1963, ¿no? Para decir que algo pasó. Something happened. Something happened. Entonces, necesito modificar el verbo happened. What happened in Dallas on November 22
in 1963. Usualmente cuando te preguntan con what happened, ya viene modificado esto. What happened, porque te están preguntando acerca de un suceso, ¿no? Que en este caso viene a ser tu subject, se convierte en tu subject. ¿Qué pasó en Dallas en noviembre de 22 de 1963, ¿no? Cuando te preguntan con happened, ya se modifica en muchos casos, cuando es pregunta. El último, terminemos esto, chicos. What about the last one? A, B, or C? Here it's letter A. Chicos, aquí es la letra A. Where did the bears sleep last winter? ¿Dónde durmieron los osos el invierno pasado? Last winter, no, el último invierno pasado, ¿no? Ahí lo tienen, chicos. ¿Ha quedado preguntas en esta parte? No sé. Any questions? Do you have any questions? ¿Se ha entendido? Ya con los textos terminamos, chicos. No questions. Okay. Tenemos el reading number 1. I'm going to give you 3 minutes to complete this and answer the questions. Okay. Lean, completen estas oraciones. Son preguntas. Estas son preguntas con las WH questions, ¿no? Who was Mr. Ramirez? Who never raised his hands? When did Brandon smile? And who was Brandon called? ¿Cómo era llamado Brandon? ¿No? En la primerita, en Who was Mr. Ramirez, podrían colocar cuál era su profesión, ¿no? Lean esto y completen esta parte. ¿Ok? Vamos, 2 minutitos les doy y luego lo resolvemos juntos. 2 minutes for this part. Okay, so reading number 1. Mr. Ramirez wanted his studies to feel comfortable in class. That was his number 1 goal. He felt like he was doing a good job. There was one quiet student. He had no friends. He did not do class presentations. He never raised his hands. His name was Brandon.
Everyone called him QB, no? QB. It stands for quiet boy. Mr. Ramirez just wanted to see him smile. He tried telling him a joke. QB did not laugh. He just continued reading his book. Mr. Ramirez tried telling a funny story. QB did not laugh. Mr. Ramirez showed his pretty paintings. QB smiled. Mr. Ramirez was happy. He found out that QB had artistic talents. So the first one is, who was Mr. Ramirez? Who was Mr. Ramirez? ¿O cuál es la profesión de Mr. Ramirez, quizás? Any idea? He was a teacher. Ajá. Miss, pero no dice que fue un profesor, pero habla de sus estudiantes. His students. Entonces, con esto podríamos decir que él era un profesor, porque tiene estudiantes. ¿Ven? Who was Mr. Ramírez? Pueden colocar he was a teacher. O para ser un poquitito más específicos, podrían colocar el nombre de uno de sus alumnos que lo mencionan aquí. Brandon. His name was Brandon. ¿Ven? Pueden colocar he was Brandon's teacher o simplemente he was a teacher. ¿Ok? Who never raised his hands? Who never raised his hands? Aquí necesito saber quién nunca alzó sus manos. Brandon. Ajá. Brandon never raised his hands. ¿Por qué? Porque este chico era un chico muy tímido, ¿no? When did Brandon smile? When did Brandon smile? Chicos, ¿cuándo es que Brandon sonríe? Any idea? Miren, ahí está aquí. El profesor Ramírez. Oh, yes. There you have it, Rodrigo. Okay, you got it. Brandon smiled when Mr. Ramirez showed his pretty painting, sorry. Cuando el profesor Ramírez le enseña sus dibujos bonitos, ahí es donde consigue que Brandon pueda sonreír. For the first time, ¿no? Who was Brandon called? ¿Cuál era el sobrenombre de Brandon o cómo lo solían llamar a Brandon? Porque no le llamaban por su nombre. ¿Cómo le decían? En este caso sería, who was Brandon called? He was called QB, ¿no? O Brandon was called QB, ¿ok? Ese era otro nombre o el sobrenombre que tenía Brandon, ¿no? Ahí lo tienen, chicos. ¿Alguna pregunta en este reading o continuamos? ¿Continuamos, chicos? Ok. What happened, Félix? No has entendido, chicos. En realidad está un poquito sencillo, pero hay que tener en cuenta lo de los verbos. Van a necesitar verbos para que puedan entender un poquito, ¿no? Porque está sencillo el texto. Mr. Ramírez wanted, quería. ¿Ves? ¿Qué quería? Que sus estudiantes se sientan bien, ¿no? Se sientan bien en sus clases, comfortable. That was his number one goal. Ese fue su meta número uno, ¿no? He felt, ya vimos el verbo felt, que es el pasado del verbo feel, el verbo sentir. Él sintió como que él estaba haciendo, se sintió como si estuviera haciendo un buen trabajo. Pero there was one quiet student, que había un alumno muy quiet, aquí es tranquilo, ¿no? Tranquilo o podríamos decir como introvertido, que no tenía amigos. He had no friends. Had, el pasado del verbo have, ¿ven? He did not do class presentations, que no participaba en clases.
que nunca alzó sus manos, raised, alzar, ¿no? Alzó sus manos. Y describen el nombre. Su nombre era Brandon. Everyone called. Cada uno, todos lo llamaban QB. It stands for quiet boy. It stands significa como it means, ¿no? Eso significa o eso viene de chico tranquilo, quiet boy, ¿no? De ahí es donde viene QB, las iniciales. Q boy, QB. Mr. Ramírez just wanted to see him smile. Profesor Ramírez solo quería que él sonría. He tried telling him a joke. Él trató de contarle una broma. Brandon no se rió. He didn't laugh. He just continued reading his book. Solo continuó leyendo su libro, ¿no? Mr. Ramírez tried telling a funny story. Trató de contarle una historia graciosa. Tampoco se empezó a reír o rió QB, ¿no? Cuando se sonríe, cuando Mr. Ramírez showed, le mostró sus dibujos bonitos. Ahí es donde QB sonríe. Y Mr. Ramírez was happy. Él estuvo feliz. Estuvo feliz. He found out that QB had artistic talents, ¿no? Que él descubrió, en este caso, él descubrió que Brandon, QB, tenía habilidades artísticas. En realidad está fácil, solo es cuestión de saber los verbos en el pasado. Vamos con el segundo reading, chicos. 2 minutitos para esto. 2 minutes. Aquí, chicos, reading number 2. Yvonne loved drawing. She practiced drawing a lot. She knew how to draw nature. She could draw people. She did not know how to draw animals. She decided it was time to learn. She looked up instructions online. She also borrowed books. She studied the techniques. She looked at many images, so she decided to practice. She wanted to start with something easy. She first attempted a duck. After several tries, she finally got it. She traced the outline. Then she colored it. She was proud of herself and she decided to take a break. Tomorrow she would learn how to draw a bear. That's it. What's the first? What did she like to do? What did Yvonne like to do? ¿Qué le gustaba hacer a Yvonne, chicos? ¿Qué le gustaba hacer a Yvonne? She liked drawing or she loved drawing, ¿no? That's it. Tal cual lo que dice en este caso en el texto. Yeah, she liked, she loved. Bien. Did she draw people? ¿Ella dibujaba o dibujó personas? Personas. Yes, no, it doesn't say. Yes, exactly. Rodrigo is the only person who is answering. Students. She could draw, yes. Aquí está, miren. She could draw people.
Nos dicen que a Ivonne le gustaba dibujar, ¿no? Que ella practicaba el dibujar muchísimo. ¿Podía dibujar naturaleza, paisajes? Sí. Ella sabía. She knew. Este es el pasado del verbo saber. Knew. Know in the present, knew in the past. ¿No? Ella sabía cómo dibujar paisajes, la naturaleza. Ella podía dibujar personas también. Pero ¿qué dice aquí? She did not or she didn't know how to draw animals. Que ella no sabía cómo dibujar animales. Entonces, ella decide que, bueno, es tiempo de aprender, ¿no? Ella buscó instrucciones online, ¿no? Además, en este caso, compró, se prestó libros, ¿no es cierto? Empezó a estudiar las técnicas que vio, revisó muchísimas imágenes y pues decidió practicar, ¿no? Ella quería empezar con algo facilito. Quería empezar con algo facilito. Entonces, su primer intento fue dibujar un perro. Y después de muchos intentos, after several tries, finalmente logró dibujar al perrito. She finally got it. ¿Ven? Venció su miedo, pasó la línea, ¿no? So, después de dibujar al perro, empezó a colorearlo y estuvo muy orgullosa de ella misma. Entonces decidió tomarse un break, ¿no? O sea, como dijo, ya, hasta aquí ya pude dibujar al perrito, que hoy día descanso. Y que el día de mañana le gustaría aprender cómo dibujar a un osito, ¿no? Entonces empecemos aquí. Did she draw people? Yes. What did she get at the end? ¿Qué logra al final? ¿Qué logra dibujar, en este caso, Yvonne? Chicos, ¿qué animal? El perro, ¿no es cierto? Entonces, she drew a dog, ¿ok? Did she practice? Did she practice for that? Yes. What did she not know how to draw? ¿Qué es lo que ella no sabía cómo dibujar, chicos? She didn't know how to draw animals, ¿no es cierto? Ella no sabía cómo dibujar animales. Did she study the technique? ¿Estudió la técnica? Yes, no, or it doesn't say. Yes, absolutely. Chicos, y con eso terminamos el primer texto. Luego tienen un cuadrito, ¿no? Este cuadrito que está aquí. En estos cuadritos solamente tienen que trasladar. ¿Cuál es el primer verbo que está aquí? Loved, ¿no? Este es un verbo regular. Entonces, el infinitivo forma base es love. En el pasado, loved. Ahí lo tienen. Y así, tienen que ir pasando los verbitos. Esto es lo que les decía que hagan, por favor. Tengan un propio, en este caso, lista de verbos que han aprendido por lo menos en la clase y con estos verbos empiecen a trabajar, ¿no? Empiecen a memorizarlos, a practicar, creen oraciones con cada verbo, ¿no? Utilicen past time expressions. Así es como van a poder identificar cuándo es un verbo regular, cuándo es un verbo irregular. ¿Ya, chicos? Y así van completando, por ejemplo, practice, practice, know, knew, look up, looked up, ¿no es cierto? Borrow, borrowed, y así sucesivamente, chicos. Más ejercicios sobre este temita están en la plataforma. Ya les colgué el link. No, esto no, sorry. Ya les colgué el link también para que puedan practicar sobre este tema, pero recuerden que en su examen solamente viene hasta el tema 6, entonces necesitan saber por lo menos hasta este tema, el pasado del verbo be, que es was y were, ¿ok? Ya saben que para hacer una pregunta, perdón, una oración afirmativa en el pasado utilizan, ¿no? I was 10 years, I was 10 years, por ejemplo, no 10 years old. Tenía 10 años, por ejemplo. Así, trabajando con los subjects. Si querían negar, simplemente al was le utilizaban was not or were not. No, ya no agregan did, ahí no se agrega did, no vayan a cometer esos errores.
Y si es pregunta, empiezan con was o where. Aquí tampoco agregan el did en sus preguntas. Ya no vayan a confundir esos errores, chicos. Y nada, vuelvo a repetir los que no estaban conectados al principio. Si no pudieron conectarse al repaso que hubo el día sábado, las respuestas están en la plataforma en la semana número 6 para que puedan comprobar si hicieron bien la lista de ejercicios que dejé o si no. Espero que ya también hayan podido resolver su simulacro, hayan tenido un poquito más de preguntas, ¿no? Como que podría ser en este caso, pequeña práctica. De chicos, no quiere decir que va a venir igual, pero quizás les podría venir parecido, ¿no? Entonces estudien, solamente den un poquito de repasadas y el mejor de los éxitos para el día domingo, chicos. Ya estamos resolviendo sus preguntas la próxima semana, ¿ok? Si tienen dudas, ese día nomás me mandan las preguntitas y yo les ayudo con las respuestas. That's all, chicos. ¿Alguna pregunta para ya terminar? ¿Han quedado dudas, preguntas? Quizás. ¿No? Ok, entonces ya saben, queda de tarea que estén repasando sobre los verbos porque esta es la última clase de pasado que estamos hablando, chicos. La próxima semana ya hablamos futuro, ya dejamos a un lado el pasado, sino nos vamos al futuro. ¿Cómo será la estructura del futuro? También va a cambiar. Ok, see you next class. Bye bye and have a nice day. Bye bye. A lot of success on Sunday.